Bueno, muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leandro Ibáñez. Soy profesor de la Universidad de Palermo, del área de Introducción al Lenguaje Visual. Y bueno, estamos inaugurando juntos el OpenDC, así que para mí es un gusto también poder ser parte de este espacio y ser parte de esta inauguración. Así que bueno, junto con ustedes esperamos poder pasar un momento ameno de intercambio, de conocimiento, en relación a lo que es el álbum de familia. Les quiero contar, bueno, yo soy maestrando en Crítica y Difusión de las Artes por la Universidad Nacional de las Artes, especialista en Educación Inclusiva y en Educación, Imágenes y Medios por Flaxo. Bueno, antes de iniciar, no sé si quieren presentarse, si quieren... veo que están dejando algunos saludos, pero si quieren decirnos de dónde vienen, más o menos, no sé si saben la metodología, no podemos habilitar ni las cámaras ni los audios, pero podemos mantener una comunicación más fluida por el chat. Si quieren escribir ahí unas líneas de dónde vienen, algún interés en particular, así antes de arrancar, aunque sea nos conocemos un poquito. ¿Quién se anima a empezar? ¿Alguien que se anime? No me dejen acá solo. Elena, de Tandil, dramaturga, y coordina talleres de escritura literaria. Qué bueno, qué lindo eso. Bienvenida, Elena. ¿Alguien más? Bueno, si no se animan, no pasa nada. Ahí está, a ver, Mayra. De Buenos Aires también, estudia medicina y hace fotografía como hobby. Bueno, buenísimo, Mayra, entonces. Calculo que te va a servir algunas de estas cosas que vamos a ir viendo hoy. Florencia, de Quilmes, diseñadora en comunicación visual. Hermosa carrera también. Tenemos muchos puntos en contacto con la fotografía, así que genial. Florencia estudia fotografía en Salta. Qué linda provincia. Bueno, buenísimo, Florencia. Después de a poquito, seguramente tendremos algún espacio para que nos cuenten cuál es su especialidad o qué tipo de fotografía les interesa más. ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar a proyectar. De todas maneras, quien se quiera seguir presentando, por favor, no dejen de hacerlo. ¿Sí? Bien. Álbum de familia o introducción al álbum de familia, como se titula este encuentro. Y acá van a ver que, tienen que lo voy a poner un poquito más grande, ahí se ve bien, porque tenemos varias imágenes para compartir. Esperemos que las puedan ver bien. Perfecto. Mira, Camila dice que es de Lanús y es estudiante de guión de cine. También, muy linda carrera, tal vez se puede relacionar con Elena, que estaba en dramaturgia, ¿no? Hay algunos puntos de contacto ahí desde la literatura. Bueno, álbum de familia. ¿Sí? El nombre fuerte, digamos, o el área temática de este encuentro tiene que ver con el álbum de familia. Nosotros lo dividimos en dos momentos. Este primer momento, que es este lunes, donde arrancamos con una introducción a qué es el álbum de familia y qué autores han hablado sobre el álbum de familia, qué pistas nos pueden dar para el análisis de este tipo de álbum. Lo vamos a mirar, lo vamos a enfocar desde una de sus posibles prácticas, que es lo que se llama fotografía terapéutica. En la fotografía terapéutica es un modo de pensar la fotografía que alude particularmente al bienestar de las personas en relación a sí mismo, en relación a los otros y en relación al hábitat o el contexto en el cual habita.
A partir de eso, la fotografía terapeuta es un área dentro de la fotografía que se enmarca también desde las artes terapia, desde la arte terapia, y por supuesto desde la psicología. Y la fotografía terapeuta es una herramienta, de alguna manera, que permite hacer algunos cruces, algunas relaciones, algunas puestas en diálogo entre las imágenes y aquellas personas que están trabajando sobre esas imágenes. Uno de los puntos fuertes de este tipo de arte terapia es el álbum de familia. Yo acá les traigo una pequeña definición sobre qué es un álbum de familia. No lo voy a leer textual porque, bueno, lo tienen ahí para que lo puedan ir leyendo conmigo, pero algunos puntos importantes para destacar de esta definición de álbum, ¿sí? Primero, que es un conjunto de fotografías, pero que no es solamente fotografías. Digo, vamos a encontrar muchas veces en los álbumes otros elementos que se suman al álbum de familia. No sé si tienen todos el recuerdo de algún álbum, si quieren ir como pensando, si tienen alguno cerca, para que lo vayamos viendo juntos. Si quieren también lo pueden escribir en el chat. ¿Qué otros elementos se van unificando o se van poniendo en diálogo con estas imágenes fotográficas clásicas que todos podemos llegar a reconocer como el género fotografía de álbum? Y a veces aparecen postales, a veces aparecen pequeños elementos como trencitas de pelo, de cabello. A veces encontramos algún moñito que fue especial en el nacimiento de algún niño de la familia, ¿no? Empiezan a aparecer otros elementos que no solamente son imágenes fotográficas. Por eso pensamos que el álbum no solamente lo vamos a encontrar, lo vamos a ver restringido a las imágenes, sino a también otros posibles elementos. Este álbum, estas imágenes, tienen una lógica. O sea, no son solamente imágenes unidas por el género, ¿sí? Porque son fotos de bodas, fotos de cumpleaños, de nacimientos, de festividades, sino que empiezan a relacionarse, se empiezan como a ordenar desde una lógica que narra eventos y ritos sociales, ¿no? Que es como la materia prima del álbum de familia. Hay una presencia protagónica de la familia nuclear. Cuando estamos hablando de la familia nuclear, estamos hablando de una familia madre, padre y niños. Por supuesto que vamos a ver más adelante que esa lógica de familia lo va pensando una familia nuclear. Pero esta es como una definición más clásica. Además de la familia nuclear, podemos encontrar una familia extendida, con primos, tíos, abuelos, primos hermanos, familiares lejanos, y también personas queridas o allegadas que siempre son parte de los eventos o ritos sociales de las familias. Generalmente se exponen sucesos alegres y felices. Es interesante porque todos los eventos que tienen que ver con la tristeza o con las ausencias no están visibilizados en el álbum de familia, pero a partir del tipo de análisis que nosotros invitamos a hacer, empiezan a aparecer algunas de esas pistas o algunas de esas conjeturas que uno puede empezar a organizar desde las ausencias en el álbum de familia. Bien, y además se exponen momentos importantes para esa familia en particular, que realmente se relacionan con ritos sociales o ritos de pasaje, ritos religiosos, y por supuesto ritos que tienen que ver con los eventos cotidianos de esa familia en particular, ¿sí? Sus propios ritos que se empiezan a construir de generación en generación. El álbum de familia tiene sus orígenes en el álbum de vistas, que ahora vamos a ver qué es, pero que eran colecciones de fotos que se hacían, ni bien se inició la fotografía, a mediados, la fotografía se inicia a principios del siglo XIX, estos álbumes o colecciones se empiezan a desarrollar entre mitades y finales del siglo XIX, donde se tomaba un eje temático, ¿no? Entonces, por ejemplo, había fotógrafos que se dedicaban a hacer fotografías de arquitectura o de monumentos del mundo. Entonces recorrían diferentes países, hacían estas tomas con sus cámaras de cajón, y después
se empezaban a compilar y se vendía en un álbum de, no sé, monumentos del mundo. Hay algunos referentes muy importantes que trabajaron, por ejemplo, el álbum en relación a los nativos americanos, desde una mirada más etnográfica. Algunos que trabajaron particularmente la flora y la fauna, o la flora y la fauna de algunos espacios, de algunos territorios, sobre todo siempre mirándolo desde una mirada más occidentalista, u occidental eurocentrista. Ahí se veía mucho la mirada de ese europeo que miraba al resto del mundo, sobre todo África, Asia y América, con ojos de extranjero, ¿no? Digo, lo que algunas veces lo pueden encontrar en la bibliografía como orientalismo, todo lo que tiene que ver con el oriente, y americanismo, todo lo que tiene que ver con América, ¿no? Se traer a Europa modos de ser diferentes al europeo. Bueno, estos eran algunos de los ejes temáticos de estas colecciones en los álbumes de vistas. Que después, por supuesto, también en la Argentina tenemos nuestra propia réplica del álbum de vistas. Bueno, y como les decía un poco al principio, esta orientación que nosotros vamos a ver del álbum de familia tiene que ver con cómo pensar en el marco de la fotografía terapéutica, estudiar las historias y los vínculos en relación a los ritos y las costumbres que cada familia puede llegar a tener, y que nos sirve a nosotros para analizar también nuestros propios álbumes o acompañar el análisis de otras personas. Si voy muy rápido, si por favor hay alguna pregunta que vaya surgiendo, me la pueden ir haciendo en el chat, y yo me detengo unos segunditos para leerla, ¿eh? Bien, vamos con los antecedentes desde la pintura. Por supuesto que antes de la fotografía ya existía la pintura, y que era el lenguaje que estaba de alguna manera dedicado, entre muchas otras cosas, entre muchos otros temas, uno de sus fuertes ejes tenía que ver con la representación de la familia. Y en este caso, porque la pintura cada vez trataba de ser más una representación de la realidad, hasta que llega la fotografía y se libera de alguna manera de ese mandato social y empiezan a aparecer las vanguardias, 5 hitos importantes que nos permiten poder relacionar este lenguaje, el lenguaje de la pintura, con el del retrato de la familia. El primero, por supuesto, y el más estandarizado, es la Sagrada Familia, ¿no? Digo, la Sagrada Familia católica en la representación de la Virgen María, el niño Jesús, y después, bueno, tantísimas modos de ser representados, desde el Renacimiento, el Gótico, en adelante, y en diferentes estilos también para poder hacerlo. Después de la Sagrada Familia, aparece lo que se llama el retrato de estirpe, ¿no? Que está muy relacionado con el de corte real, aunque hay una pequeña diferencia. El retrato de estirpe eran aquellas familias con una larga ascendencia en cuanto a su apellido, en cuanto a la nobleza, o no necesariamente en cuanto a la nobleza, pero sí en cuanto a su presencia en esa comunidad, ¿sí? su presencia de poder y fortuna en una comunidad dada. Bueno, y entonces estas familias podían contratar a un pintor que hacía este retrato de estirpe. Entonces, familia a familia, generación tras generación, se iban sumando estos modos de representar, de ser representados, para luego poder exponerlos en espacios de la vida íntima, sobre todo, ¿sí? Después aparece el retrato de corte real. En este caso aparecía, siempre había un pintor que se dedicaba al retrato del rey, de la corte, ¿sí? Lo que se llamaba pintor de corte o retratista de corte. El retrato burgués, este está relacionado con la estirpe. La diferencia es que el retrato burgués de alguna manera rompe con la estirpe, y eran aquellos pequeños comerciantes que en la medida en que va aumentando su riqueza y los modos de intercambiar comercio entre un reino, un feudo al principio, después, bueno, entre los países y cómo se van organizando, empieza a aparecer la posibilidad de que este burgués, de alguna manera, pueda solventar el retrato propio o de su familia.
Y ya por último aparece el retrato campestre. Algunos pintores en particular se tendieron el tipo de representación a la vida campestre, lo que sucedía en el campo más allá de la ciudad, y desde ahí que tenemos varias representaciones, por ejemplo, de bodas en el campo, de ritos de pasaje en diferentes situaciones. Bueno, empieza como a enriquecerse y a abrirse el abanico de lo que la pintura estaba representando en lo que tiene que ver con la familia, por supuesto. En el siglo XIX, como les decía, se inventa la fotografía, ¿sí? Ahí tenemos, en el 39, Daguerre presenta su invento al Congreso francés y se patenta como un invento para toda la humanidad. Es la fecha, que de alguna manera se estipula como la fecha internacional de la presentación de la fotografía. Hay algunos eventos anteriores, en 1829, ya hay algunas representaciones de fotografías de 12 horas de exposición con Talbot, y también hay algunas investigaciones sobre la fotografía que también se origina en Brasil, sin conocimiento de lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a aparecer algunos otros movimientos que podrían discutir este patentamiento de Daguerre en el 39, pero bueno, hoy la biografía más extendida y oficial se piensa en esa fecha. Y entonces, a partir de este invento, del invento de la fotografía, por supuesto que era un invento carísimo, ¿no? Que solamente se podían dar el lujo las clases burguesas, que de alguna manera querían romper o que veían en la pintura un tipo de lenguaje tal vez un poco más clásico y se sentían más representados por la fotografía. Todo lo que fue la clase más aristocrática y real siempre vieron, por lo menos en sus inicios, ¿no?, a la fotografía como un procedimiento meramente técnico, que no tenía ninguna intervención del ser humano, ninguna intervención artística, por lo tanto siempre fue relegada como un arte inferior, ni siquiera un arte, ¿no? Digo, como una disciplina, una técnica inferior al de la pintura. Entonces seguían haciendo sus retratos desde la pintura más clásica. Pero en la medida en que avanza la fotografía, los tiempos de exposición empiezan a ser más breves, también es mucho más sencillo que la familia pueda trasladarse a los estudios de fotografía. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Las primeras clases que empiezan a hacer uso de la fotografía para este tipo de representaciones, o sea, las del álbum de familia, es la clase burguesa que tiene el dinero y que de alguna manera se acerca un poco más a su propia ideología de representación. Después empiezan a acceder a las clases medias y las medias altas, y finalmente se empiezan a abaratar tanto los costos, y empiezan a aparecer lo que son fotógrafos de viaje o fotógrafos de camino, que también le permite el acceso a las clases económicamente más bajas, en estas posibilidades de acceder a fotografías para su propio álbum. Acá tenemos algunas imágenes de estudio, ¿sí?, de la clase alta o burguesa, donde lo interesante de estas representaciones, o lo que buscaban representar, eran ese poderío económico, ¿no? Algo que por supuesto estaba muy asociado con el estatus social. No sé si se llegan a ver en estas imágenes, pero por ejemplo en la foto de la izquierda, hay algo interesante que es la figura paterna se encuentra centrada. Si la ven, este señor de acá, bonito. Acá el señor, ¿sí? Acá tenemos su mujer, y después alrededor, casi como de modo periférico, satelital en algunos casos, empiezan a aparecer sus hijos, los yernos y sus nietos, ¿no? Entonces, miren qué interesante, porque les digo esto, porque vamos a ver que en la mayoría de los análisis de las fotografías de esta época,
el modo de representación de los cuerpos, de la vestimenta y de las relaciones era este estereotipo de posiciones. Miren las manos, ¿no? El contacto, como unos se empiezan como a encadenar a los otros a partir del contacto de las manos. Voy a agrandar un poquito por si no lo ven, dígame si lo ven bien, si no. Ahí. Y en este contacto. La mirada, siempre una mirada más seria. Solamente encontramos a la señora con una leve sonrisa, el resto, como verán, todos mirando a cámara. El tipo de vestimentas es interesante también para este tipo de análisis, ¿no? No se ponían cualquier ropa que tenían, se ponían sus mejores ropajes. Y después, algo que también es interesante del análisis de este tipo de fotografías de estudio, son las escenografías con las que se encontraban detrás, ¿no? Ustedes llegan a divisar, pero todo esto de atrás es una pintura, a veces eran telones pintados, a veces eran papeles, o a veces eran directamente la misma pared del estudio. Y se ponían algunas telas, no sé si las llegan a ver acá, que daban esta sensación de tridimensionalidad, o sea, para que esa pintura, esa representación detrás no quedase tan plana, se le ponía algún elemento que acompañaba, lo mismo que estos muebles, donde está, por ejemplo, apoyada este personaje, o de este lado, algunas alfombras, elementos donde se sentaban los participantes, y empezaba a generar como una sensación más de que esta foto había sido, si bien nosotros sabemos que está tomada en un estudio fotográfico, quería dar la sensación de más doméstico, ¿no? Digo, como si fuese el salón de estar de esta familia. Miren los trajes, los vestidos de las niñas y de las mujeres más grandes. Acá tenemos otra representación, también de estudio. Esto es lo que llamamos la familia nuclear, ¿no? Mamá, papá y un niño. En este caso se pone en lugar central y se lo sienta. Pero también lo del fondo es una escenografía. Acá tenemos también otra fotografía de clase. Nuevamente vemos la imagen central, el pater acá en el centro, y alrededor, en la periferia, el resto de la familia. Nuevamente, la misma relación de los cuerpos. No hay sonrisas, algo que para nosotros hoy es tan común. En esa época eran algunos minutos de exposición, por los tiempos largos de la cámara, por lo tanto, no se podía sonreír, primero por una cuestión de usos y costumbres, pero también porque era mucho tiempo el que había que sostener un tipo de gestualidad ante estas situaciones. Acá nos dice Florencia, las fotos de casamiento de mi abuela son así, con escenografía de fondo, pero con sonrisa. Bueno, buenísimo eso. Evidentemente ahí hubo algo que, habría que ver esas fotos, Florencia, de qué época son, de qué año, y si, bueno, si tal vez ya hay el uso de la sonrisa empieza a aparecer a nivel social, o si los tiempos de exposición también eran más breves, entonces se permitían este tipo de gestualidad. Y por supuesto, en ese caso que nos comenta Florencia, era una situación de alegría, ¿no? Era un casamiento. Aunque no todos los casamientos eran motivo de alegría, muchas veces sabíamos que eran. 1945 nos dice, si no me equivoco. Bueno, claro, ya es más cercano, ya estamos en el siglo XX, ya vamos a ver que hay un cambio ahí en el modo de representar, sobre todo el modo de representar los casamientos. Buenísimo ese dato, Florencia, tenedlo ahí porque lo vamos a retomar.
Bien. Okay, ahí está. Acá tenemos dos. También acá ya empezamos a ver, de alguna manera ya es una representación más de clase media, no tanto de clase alta. El que podía invertía, aunque sea una vez al año, un poco de dinero para poder hacerse una buena foto de estudio. En la foto de la izquierda vemos un poco más esta relación económica, ¿sí? Pero lo interesante es que aún representándose clases sociales no tan pudientes, el estereotipo del cuerpo, el estereotipo de la posición de los cuerpos, se seguía repitiendo. El varón en el centro de la escena, la mujer a un costado, ¿sí? A veces a un costado, a veces detrás. Bueno, y después los niños, en este caso evidentemente solo había dos niños, a los costados de la familia. Acá, en esta imagen en particular, es interesante porque hay un cambio de ese posicionamiento, ¿no? Digo, también es una fotografía de estudio, lo podemos ver por la escena pintada detrás, los muebles, acá esta alfombra de piel, pero lo interesante es que en este caso es la mujer la que se encuentra sentada, y el varón, el padre, se encuentra detrás, pero también se encuentra en una posición central. Si bien no está sentado, sigue siendo la figura central en esta estructura de la organización de la imagen. Bien, está aquí interesante. Estos escenarios armados eran clásicos en la iconografía. Vemos el mismo modo de representación. Empiezan a aparecer otros elementos, como flores, que están muy representados con lo femenino, o con la niñez. Y podemos empezar a hacer algunas lecturas, ¿no? No es motivo de este encuentro, pero algunas pistas para poder pensar, ¿no? Los varones, por ejemplo, los más jovencitos, con pantalones cortos. ¿Por qué? Porque esto representaba la edad en la cual se encontraba ese niño. A partir de cierto momento en que ese niño varón pasaba la adultez, dejaba los pantalones cortos y se vestía ya más formal con pantalones largos. Miren qué interesante, por ejemplo, no sé si lo conocen, el famoso dicho de se puso los pantalones largos, tiene que ver con esta asociación social en relación a un modo de vestir con un tipo de edad y un poco de la responsabilidad que venía con esa edad, ¿no? Entonces, esa relación de los varones niños a los varones adultos en cómo debía vestirse, y por supuesto esto también pasaba con las mujeres, ahora lo vamos a ver en alguno de sus vestimentos. Nuevamente la figura del hombre, en el que tendremos el padre de familia en el centro, los más allegados cercanos, ¿no? Digo, esta mano que toca el hombro, este niño que también está de la mano, y después alrededor lo que se va abriendo, se va expandiendo. Y vamos llegando a la representación o la fotografía en clases más populares o trabajadoras, que se tomaba para eventos especiales. En este caso, había a veces un fotógrafo de pueblo que armaba su espacio al aire libre, porque era mucho más económico que sostener un estudio, y con la luz natural, de alguna manera, podía compensar las luces de estudio que a veces eran más caras o requerían de otro mantenimiento. En este caso, con la luz natural, se podía exponer perfectamente. Nuevamente vemos el padre en el centro, la mujer detrás, las hijas o los hijos alrededor, una mirada a cámara, ¿sí? En este sentido vemos cómo se va repitiendo. Siempre se ponían los mejores trajes o las mejores ropas, y no hay una cercanía. Digo, hoy, por ejemplo, si lo pensamos en el tipo de imágenes que vemos habitualmente en estos tiempos, vemos la gente que se abraza, ¿no? Como que está más cercana, hay como una relación del afecto, una representación
del modo de relacionarnos, de vincularnos, que tiene más que ver con lo corporal. En este caso, miren la estructura, la rigidez de estos cuerpos. Reitero, mucho de esto tenía que ver con los largos tiempos de exposición, que eran de minutos, pero imagínense estar varios minutos en una misma situación, hay que estar como muy rígidos, pero también tenía que ver con los modos de representar esas vinculaciones afectivas. Acá tenemos otra. Como verán, la mayoría son en aire libre. A veces había un fotógrafo de pueblo, como les decía, y a veces era un fotógrafo de caminos, o fotógrafo, también se lo conocía, fotógrafo de viajes, que iba con su cámara de cajón, con un carro, generalmente tirado a caballo, e iba recorriendo diferentes pueblos. Entonces, cuando llegaba el fotógrafo al pueblo, los que podían se acercaban, se tomaban esta foto, y sabían que tal vez hasta el próximo año no iban a tener una nueva posibilidad de hacerse una imagen porque no había estos fotógrafos en todos los pueblos. Entonces tenemos este tipo de registros, generalmente, como les decía, siempre al aire libre. Nuevamente tenemos a la madre y el padre en el centro, y alrededor el resto de la familia. Este tipo de imágenes, que si bien las podemos llamar instantáneas, en que no eran instantáneas como las pensamos hoy, eran imágenes que les decía, se generaban en cámaras de cajón, algunas más grandes, algunas más chiquitas. El fotógrafo armaba su estudio en alguna tienda de campaña, o le prestaban tal vez, alguien le prestaba un cuartito para poder hacer el revelado, revelaba las imágenes que le habían pagado, y después se podían pasar a retirar, o bueno, si el pueblo era pequeño, el fotógrafo a veces tenía como la atención de llevarlas domicilio a domicilio, ¿sí? Pero era una o dos fotos, entonces era un momento importante. Bien. Esto que les voy a contar a continuación es cómo se organizan las imágenes en el álbum de familia. Hay un texto en el que igual se basa una parte importante de este encuentro, que se llama el álbum de familia. Es una investigación de Armando Silva, que la pueden encontrar por internet, porque me parece que está agotada. Si no recuerdo mal, creo que es una investigación, no sé si de maestría o de doctorado, pero es un libro que es muy rico en lo que tiene que ver con el análisis del álbum de familia, de diferentes extractos sociales, y en relación a las cosas que nos cuenta el álbum de familia, o sea, los eventos, el análisis más antropológico que podemos hacer del álbum de familia. Armando Silva hace un planteo muy interesante en ese sentido, así que en este caso se los recomiendo para quienes quieran lo puedan adquirir. Pero en particular, a mí lo que me parece interesante para poder pensar en este encuentro es cómo se organizan estas imágenes en el álbum. Y él dice que hay tres modos, a partir del estudio que viene haciendo y de las entrevistas que hace con diferentes familias, que encuentra tres tópicos de organización del álbum de familia: el orden lógico, el orden temático y las imágenes en caja. Que acá los invito, y las invito, quienes quieran, en la medida que vayamos viendo, a ver quién se anima a poner, bueno, el álbum de mi familia es más del tipo lógico, es del tipo temático, o es de imagen en caja. El primero, que es el álbum lógico, es el clásico álbum de familia, que seguramente cuando pensamos en un álbum de familia es la imagen más representada que se nos viene a la mente, ¿sí? En este sentido, el orden está establecido, bueno, por un orden cronológico, ¿sí? Generalmente este orden cronológico se inicia con el matrimonio de esta familia, y después se continúa con el nacimiento de los hijos, los diferentes ritos de pasaje, el bautismo, o bueno, o cada uno de los ritos religiosos de cada familia, los cumpleaños, algunas veces aparecían vacaciones,
las fiestas más sociales, hasta que aparecía un segundo hijo, un tercer hijo, bueno, y así en la medida que se va abriendo. Y después de ese álbum aparecían otros álbumes que tal vez tenía que ver con el casamiento de alguno de los hijos. Entonces ahí se daba el pie para el inicio de otro álbum de familia, ¿no? El soporte, bueno, acá yo les traigo 3 imágenes de soporte, pero hay otras posibilidades. Los dos de la izquierda son más clásicos, eran fotografías que ya venían como con un marquito, no sé si van a ver, voy a ampliar un poquito. ¿Sí? Venían como un marquito, y se pegaban con unos esquineros a este álbum que ya venía con hojas en blanco. En blanco me refiero a hojas sin nada, ¿no? Entonces estas hojas se les adosaba a estos esquineros, y sobre los esquineros se ponían las imágenes. Y a veces tenían un papel manteca, o similar, que lo que hacía era separar una página de la otra para que no se peguen ni se arruinen las imágenes, ¿sí? Piensen que las imágenes fotográficas, si bien tienen mucha vida de utilidad, mucha vida de visibilidad, los aluros de plata siguen generando sus relaciones químicas con la luz, y empiezan a perderse esas imágenes, ¿no? Por eso también hay como mucha investigación en relación al tipo de archivo y cuidado de las imágenes fotográficas. Generalmente, cuando guardamos fotos en los álbumes, no existe ese cuidado, no había una conciencia de ese cuidado, y por lo tanto, se iban guardando en la medida en que se obtenían, y muchas veces, bueno, se perdía información con el tiempo, o se iban aclarando, o se iban poniendo amarillas, entonces los aluros se empezaban como a velar. Acá tenemos otro. Miren qué interesante estas dos diferencias, ¿no? En esta, en la de arriba, hay como una relación de distancia entre las imágenes, no se ponen una arriba de la otra, sino que se deja como un espacio para la lectura. En muchos casos, esos elementos que hablábamos al principio se ponían o se pegaban entre las fotos, o se escribía mismo en el papel soporte la fecha, o el nombre de los protagonistas, o el evento. Entonces, vamos a ver que en algunas investigaciones se ve que esto se encuentra detrás de la foto, o sea, se escribía detrás de la foto, y en otros se escribía directamente en el papel soporte del álbum. En el otro álbum, en el que tenemos acá más abajo, ya no hay como ese espacio, hay una foto no arriba de la otra, pero muy cercanita. Es más como un collage, si se quiere, por el tipo de cercanía de una imagen con la otra. Y se catalogaba también, tal vez no necesariamente cronológicamente, sino por personaje, ¿no? Entonces todos los hijos en una misma página, en un mismo momento, no sé. En otra, tal vez las fotos más grupales, de vacaciones. Entonces se ponían todas en una misma página o varias páginas. Después aquí tenemos un álbum un poco más moderno, ya esto es un álbum de los 70, 80, años 70, 80, 1970, 1980, 1990 también existió. Era un tipo de álbum que las páginas se podían sacar, eran como una carpeta con estos ganchitos que se abren y se le pueden ir dando más hojas en la medida de la necesidad, y tenían como un autoadhesivo para pegar las fotos, pero no era un autoadhesivo permanente, sino que uno abría como una bolsita, se ponía la imagen, se cerraba esa bolsita, y quedaba como un espacio de vacío, y hacía que, bueno, que la imagen no se moviese. Después, que vuelvo, tenemos el álbum suelto, que está establecido por temas, y que el soporte era variado, ¿sí? No necesariamente era el soporte libro, como veíamos anteriormente, sino que en este caso podía ser
un cartón grande, yo les traigo este que está acá, ¿sí? Por ejemplo, soldados de la familia, soldados allegados. Entonces se exponían, esto igualmente era para una exposición, ¿no? Pero lo interesante es el modo en que se relacionaban estas imágenes. Alguien se tomaba el tiempo de poder, de alguna manera, curar ese contenido fotográfico y establecer relaciones temáticas para agruparlas. La típica fotos así en piloncito atadas, por las vacaciones, por el casamiento, o sea, por los diferentes eventos, pero se unían en un piloncito. Y acá un poco más desordenadas, pero también con un eje más temático. Y después tenemos la típica álbum en cajas, que no tienen ningún tipo de relación ni de orden. A veces son fotos sueltas, a veces en esta misma caja se encuentran pequeños álbumes, a veces se encuentran piloncitos atados como veíamos antes, pero todo se reúne en un mismo espacio físico, ¿no? Que es la caja. La diferencia con el de orden lógico, con este, es que uno podía identificar el álbum, tal vez estaba bien establecido las fechas de pertenencia de esas fotos, uno lo podía retirar de la biblioteca, y sobre eso, bueno, trabajar. Lo mismo con esta, con el álbum suelto, y con el álbum cajas en realidad es una caja para todas las imágenes, ¿no? Y dentro de ese desorden, el dueño de la caja encuentra cierto orden. Lo interesante de los tres tipos no solamente es la imagen o las imágenes que se encuentran adentro, sino el relato que habilita quien cuenta sobre ese álbum. Y acá las invito a hacer un ejercicio en el cual piensen cuando les mostraron sus álbumes de familia, o cuando ustedes muestran sus álbumes de familia, ¿cómo es esa relación entre el que narra y el que escucha? Por ejemplo, en el álbum caja, a veces es tomar una foto y sobre esa foto empezar a contar la historia, y que esa foto, después de esa historia, me lleve a buscar una foto que se relaciona con esa. O sea, ahí de alguna manera el relato familiar es más azaroso, no ni mejor ni peor, ¿no? Pero es más azaroso, es más una vinculación por el tipo de imagen que aparece en el momento. O porque saco la caja para contar sobre una imagen en particular porque por algún motivo me viene en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, busco esa primera imagen, la relaciono con otras, en la búsqueda empiezan a aparecer otro tipo de fotos, bueno, y ahí el relato es como más desordenado, si se quiere. En el álbum lógico, el que relata, lo relata mucho más cronológicamente, por supuesto porque está ordenado de esa manera, pero lo interesante es que es un relato de la familia no por momentos, sino por la creación de esa familia, ¿no? Digo, esto que les decía, se inicia con una boda, el primer hijo, bueno, los eventos que se van relacionando entre ese primer hijo, un segundo hijo, etc. Ahí, al permitirnos ese tipo de álbum, es un relato que tiene que ver más con el recuerdo, pero un recuerdo que a veces no es propio del que relata, sino que es un recuerdo del recuerdo. O sea, esa persona que nos está relatando nos cuenta algo o sobre una imagen de sus bisabuelos que le contaron a la vez sus abuelos. Entonces, hay algo ahí del relato oral que se enriquece con el que cuenta, con el que mira la imagen y tal vez hace nuevas preguntas, y por supuesto que con los baches que se empiezan a crear entre un relato transmitido oralmente a otro, y se empiezan a enriquecer a partir de los propios recuerdos o de otros relatos, ¿no? Digo, mi abuelo me dijo esto, mi abuela me dijo esto, mi mamá me dijo esto, a partir de sus tres relatos sobre una misma imagen, o sobre un mismo devenir familiar, yo creo un cuarto relato. Bueno, eso es lo interesante también de pensar los álbumes de familia. No solamente quedarnos con la imagen, sino que la imagen es el punto de partida
para la relación dialógica. Y por último, esto no lo toma Silva, creo que en su última edición sí toma algo que aparece ya con el álbum digital, pero esto es un permiso que me tomo para contarles, que es que aparece el álbum digital virtual, ¿no? Digo, a partir de la aparición de la fotografía digital, y posteriormente la fotografía con cámara de celulares, se empiezan a relacionar y se empiezan a aparecer estos modos de organizar, de contar nuestros álbumes de familia, pero a partir de las redes sociales. No sé si algunos tienen memoria, pero las primeras redes sociales que trabajaron específicamente el álbum era el Fotolog, era un tipo de blog que solamente, o sea, que se basaba fundamentalmente en imágenes, acompañadas por palabras, pero que no necesariamente era el cuento, era el relato de las vacaciones o un relato más doméstico. Eso empieza a aparecer con mayor presencia en los famosos álbumes de Facebook. En los álbumes de Facebook, no sé si todos han pasado por esto, pero nos da la posibilidad de hacer fotos, no sé, 50 fotos de las vacaciones con el celular o con la cámara digital y poder subirlas. Los voy a abrir un poquito. Este es un ejemplo que es interesante por el tipo de datos que nos ofrece, ¿no? Entonces dice, bueno, el camping, el nombre del camping, en la época, parte 2, o sea que encima había una parte 1 y tal vez había una parte 3. Entonces, decía la fecha en que se había tomado muchas veces, se podía etiquetar, o sea, se podía compartir con la persona, con otras personas que aparecían en la imagen, y aparecía, bueno, como esta secuencia de muchas imágenes sobre un evento en particular, unas vacaciones, una boda, un cumpleaños, bueno, diferentes situaciones. Pero de alguna manera se empiezan a establecer con este tipo de álbumes lo que denominamos el álbum digital o virtual. Hoy en día esto avanza mucho y lo tenemos, por ejemplo, con redes sociales específicamente de imágenes, como por ejemplo puede ser Instagram. ¿Sí? Es decir, hay una tendencia, como ya cada vez menos se imprimen fotos, excepto para cuestiones muy específicas, no es que no se impriman, pero digo, se imprimen en menor cantidad que antes, porque antes, es decir, antes de la fotografía digital, la fotografía analógica requería ser copiada en un papel. Con la fotografía digital, eso es una opción del consumidor. Entonces, yo puedo tomar una foto, puedo tomar 500 fotos con mi memoria, o sea, lo que me dé la memoria del celu, o de la cámara de fotos, y de eso puedo imprimir una o puedo imprimir ninguna. Pero el soporte en el cual yo veo la imagen siempre es una pantalla, si no la imprimo. Y acá hay algo interesante, que es el álbum privado y el álbum público. Si bien el álbum familiar siempre fue de la índole o de la esfera de lo privado, o sea, tenía que ver con estar guardado en un lugar de la casa y alguien tiene que habilitar su exposición, el álbum digital juega con esos bordes, entre lo privado y lo público. Siempre que está en una red social es público. Por supuesto que ustedes me pueden decir, bueno, yo lo puedo configurar para que solamente lo vean mis amigos, o lo vea yo solo y sea un espacio de guardado de imágenes, por supuesto. Lo cierto es que cuando uno generalmente sube imágenes a una red social es para compartirlo con alguien que tal vez nadie me pidió compartirlo, ¿no? Pero yo lo subo a mi red social, está ahí a exposición de cualquier persona que esté entre mis contactos. Y aunque no lo hiciese de esa manera, aunque solamente lo pusiese en modo privado, hay alguien que está teniendo mis fotos. Es decir, hay una empresa, en este caso sería Facebook, que está teniendo y resguardando mis fotos en algún lugar que no es mi casa solamente, y no es mi computadora. ¿Sí? Digo, hay una nube en la cual esas imágenes que son de mi pertenencia, yo decido compartirlas con esa empresa anónima. Esto por un lado. Entonces, ahí el álbum deja de ser privado para volverse ontológicamente público.
Pero también hay una posibilidad del álbum digital, que es el guardado en la computadora, ¿no? Digo, ahí yo armo carpetitas, entonces digo, pongo vacaciones Merlo, que es un lugar de la Argentina, 2020. Entonces ahí pongo todas las fotos de las vacaciones. Y en otra carpetita, bautismo de mi sobrino. Entonces pongo todas las fotos del bautismo. Y en otra carpetita, entonces puedo ir armando estos álbumes donde ahí vuelve a aparecer esta organización más lógica, que tiene que ver con el evento, que tiene que ver, por supuesto, con mi noción de estructura, de organización en una computadora. Hay gente que solamente baja todas las imágenes de su memoria y las guarda, ¿no? Cuando se le termina la memoria y necesita más espacio, las baja a la compu y ahí las tiene. Y hay gente que además se toma el trabajo de esas fotos, bajarlas a otro soporte. Por ejemplo, hasta no hace mucho podía ser el CD. Entonces, se guardaban en un CD todas las imágenes y se iban guardando CDs a modo de backup sobre, no sé, un CD todo para cumpleaños, un CD o DVD todo para vacaciones, otro para Navidades, ¿no? Digo. Entonces, también ahí aparece como esta vieja lógica, vuelvo, disculpen, del álbum más tradicional, cómo se adapta, la lógica sigue siendo muy parecida, pero se adapta a un soporte distinto. ¿Qué puede ser? Un CD, un DVD, la carpeta de la compu, un pendrive, u otro elemento que se vaya a inventar en el futuro. Ustedes quieren compartirnos, por ejemplo, sus álbumes de familia más tradicionales. ¿Lo reconocen con alguno de estos tres formatos o ahora con un formato más digital? ¿Se animan ahí a dejarnos un comentario en el chat? ¿Alguien guardaba tiene fotos todavía en álbum? En el álbum libro, quiero decir. Acá Grace dice en el álbum. ¿Pero en el álbum libro, Grace, o en otro tipo de álbum? Álbum libro, dice Florencia. Bien. Que sería este. Libro, digital y caja. Ah, bueno. Bien. Buenísimo, Grace. Paula dice álbum suelto, que entiendo que sería este. Ahí está. Bien. Y Paula, en ese álbum suelto, ¿había como piloncitos por algún tema en particular? Tipo, no sé, vacaciones, bodas, o lo que se le haya ocurrido. Mónica dice libro, digital y caja. Bien, perfecto. Cada vez van apareciendo más, ¿no? Digo, esto es lo interesante. Y una cosa que también está buena para valorar es que uno va heredando esos álbumes, ¿no? Digo, a veces la gente se desecha de ese material. Ahí les aconsejo que nunca se deshagan de un álbum de familia. Si ustedes no tienen lugar o no lo quieren guardar, lo pueden donar al Archivo General de la Nación, que ahí hay muchos investigadores que les permite seguir sus trabajos de investigación a partir de los álbumes de familia. Pero a veces uno empieza como a recibir los álbumes de los abuelos, de los padres, y empieza a tener esto, ¿no? Es interesante esto que nos decía Mónica, que tiene un libro que tal vez lo heredó de sus abuelos. Digital de las fotos que viene haciendo ella. Que encaja de algunas otras imágenes que van quedando ahí como sueltas. Entonces, es interesante como en un mismo poseedor de estos álbumes tiene diferentes narrativas de su propia familia, ¿no? En ese sentido, está bueno pensarlo. Paula dice, está mezclado varias fotografías de diferentes épocas. Ah, sobre el álbum suelto. Bien.
Grace, cada uno de mis hijos tiene una caja con álbum y fotos sueltas. Ah, mira qué bueno eso. Me gusta. Pedro, son álbumes lógicos, se reúnen en un álbum separado. Bien. Fotos que son en un álbum lógico y se reúnen en un álbum separado. Elena, yo tengo el álbum libro de mi cumple de 15, pero el resto en cajas dentro de un enorme baúl. Hermosa esa escena de un baúl donde uno lo abre y tiene un montón de fotos de álbum de familia. Qué lindo. Mi familia conserva álbumes en formato libro, en la que mostraban los sucesos familiares en orden cronológico. Actualmente es todo digital. Bien. Buenísimo. Bueno, ¿ven cómo van apareciendo estas pequeñas reflexiones en relación a cómo nosotros resguardamos también nuestro patrimonio familiar, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Ya vimos como el origen del álbum de familia, vimos cuáles eran las primeras representaciones, o quiénes podían de alguna manera adquirir este tipo de fotografías del álbum de familia, los órdenes que nos propone Silva, las tipologías de organización que nos propone Silva, y ahora vamos a ver el álbum, las historias que nos cuentan los álbumes. O sea, la primera parte fue como más la materialización de esas imágenes, y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuentan esas imágenes, ¿no? Digo, si lo pensamos más desde lo semiológico, vamos del significante al significado, ¿no? Digo, nos quedamos en este primer momento en la materialidad, y ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta esa materialidad. Acá les pongo una primera imagen para como comenzar este recorrido, que es un frame, una captura de un momento de una película que es para mí maravillosa, se las recomiendo mucho, se llama La Cámara Oscura, de María Victoria Menis, donde cuenta, no les voy a spoilear la película, por supuesto, pero cuenta la historia de una familia que viene de Europa, si no recuerdo mal, viene de Polonia, y llegan a Entre Ríos, bueno, y cómo esa familia se va va creciendo, ¿no? No en cantidad de número de miembros, sino como cada uno de estos protagonistas va creciendo, les va pasando diferentes cosas. Pero la fotografía es un eje central en esta película, y bueno, y hay esta escena que me parece que está buena para pensarla en lo que estamos haciendo, que es una foto de esta familia, que es una familia de inmigrantes trabajadores, pero con muy poco dinero cuando llegan a Argentina, y se toman una foto familiar al año. Y acá lo que está bueno es, bueno, aparecen un poco lo que les contaba antes, ¿no? Los muebles, el escenario de fondo, la posición de los cuerpos, la ausencia de sonrisa. Y hay un elemento que les voy a dejar a ver, si las voy a poner. Ahí está. Pasa ahí. A ver, ¿quién se da cuenta qué tiene de raro esta foto? ¿Quién se anima? Café nos dice que cada foto tiene un recuerdo especial para cada familia. Totalmente, Fabián. Absolutamente. ¿Qué ven de raro en esta imagen? A ver. ¿Qué tiene el padre en la mano? El padre en la mano tiene un bebé. Tiene un Moisés, no un Moisés, no, perdón. Tiene un bebé arropado. El fondo es falso. Sí, el fondo siempre era falso. No falso, digo, estaba pintado sobre las paredes, que es lo que le daba como contexto a la situación. Pero está buena la observación que hace Rafael. La nena se tapa la cara con la muñeca. Muy bien, Miguel. Elena también lo ve. Una muñeca tapa la cara de la niña, la muñeca tapando a la nena, la madre está lejos del padre y los hijos cerca de él. Está bueno eso que ves, después cuando vean la película, tal vez les da alguna pistita más.
Grace dice, la hija más chica está escondida. El color. Sí, pero ojo, Florencia, porque el color es de la peli, ¿eh? No porque la foto fuese a color. Tiene que ver con la captura de la imagen de la peli. Pero, bien, ahí vieron la mayoría que la nena, que la que estoy marcando, se está cubriendo con una muñeca. Si bien, y acá que el padre carga con el bebé, no la madre. Bueno, también está bueno esto, no se los voy a spoilear, pero cuando vean la peli, tal vez comprendan un poco cómo esa relación. Lo interesante es que yo les propongo que vean la peli, pero ustedes ya fueron encontrando algo de esta familia, ¿no? Digo, por lo menos es una familia ficcional, solamente está inventada para esta película, para este guión, pero empiezan ustedes a encontrar que en esta imagen hay algunas pistas de las relaciones entre los miembros de la familia. Es el hombre el que toma el bebé y no la madre, no está en el centro, ¿no? Si de hecho el padre está como medio como, no oculto, pero en un segundo nivel acá, la madre es más presente, y por supuesto que esta niña se está cubriendo el rostro con la muñeca. No les voy a decir por qué se está cubriendo el rostro con la muñeca, reitero, los invito a ver la película, la pueden encontrar por internet. Pero esos pequeños detalles que si uno empieza a ver en sus propios álbumes o en los álbumes ajenos, uno puede estar estudiando algo en particular de los álbumes, son pistas que nos empiezan a dar una orientación en el tipo de investigación, si se quiere, más etnográfica, con la cual de la cual nos ofrecen los álbumes de familia. Que acá empiezan lo que se llaman los observables. Es decir, ¿qué cosas podemos observar en los álbumes de familia de la cual nosotros podemos empezar a generar algún tipo de reflexión, de análisis, algún tipo de conclusiones, y que por supuesto nos pueden servir, reitero, para una investigación sobre la propia familia, o para investigaciones que tienen que ver con otras familias u otras cuestiones a investigar en los álbumes de familia. Tres observables entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Sí? Uno, el apellido, linaje o dinastía. El segundo, los símbolos familiares y los escudos de estas familias. Y el tercero, los mitos narrados oralmente. Del primero, ¿y por qué estos observables se relacionan con las fotografías de los ancestros del siglo XIX y siglo XX? Porque de alguna manera, estos tres elementos son los que más ponderaban en el momento de hacer estas imágenes fotográficas del siglo XIX y siglo XX. Estamos hablando de nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, ¿no? Y en estas imágenes que nosotros podemos tomarnos el trabajo de analizar, de leer y de investigar, vamos a encontrar algunas de estas pistas, ¿no? El apellido, linaje y dinastía, como les decía al principio, tiene que ver con quienes podían acceder de alguna manera a tomarse una foto de estas características. Bueno, si la foto, por ejemplo, era en estudio, me está contando algo, ¿no? Por ejemplo, el poder adquisitivo de esa familia. El tipo de trajes, de ropa, las relaciones, los vínculos familiares. Si, por ejemplo, encuentro que tengo más fotos de mis abuelos al aire libre, tal vez con ropa más de fajín o ropa de trabajo, bueno, ahí ya puedo empezar a ver cuál es la condición socioeconómica de mis abuelos. Bueno, eran trabajadores del campo, eran trabajadores comerciales o comerciantes, eran qué tipo de oficios estaban teniendo.
el hombre y la mujer trabajaban de la misma manera, solamente había una presencia más protagonista del varón y no tanto de la mujer. Bueno, empiezan a aparecer acá estos detalles que después, con los mitos narrados oralmente, se empiezan a enriquecer. Los símbolos familiares y de escudos, muchas familias aparecen con sus imágenes, sobre todo las familias burguesas o de alta, o de un sector económico más alto, esto quiero decir, a veces aparecían estos símbolos familiares, ¿no? Entonces, tal vez se pueden hablar de dinastías que continúan en nuestros ancestros. Y a partir de ahí se empiezan a abrir como otras investigaciones u otras posibles modos y maneras de leer a la propia familia. Pero el tercer hito, el que tiene que ver con los mitos narrados oralmente, es interesante porque vieron que yo les decía hace un ratito que una de las partes interesantes de analizar los álbumes es escuchar al que narra el álbum. Tomo una foto o tomo un álbum, alguien me cuenta sobre esa foto o sobre esa serie de fotos y alguien escucha. En esta actividad de relato y de escucha, podemos empezar a inferir sobre algunos mitos, por ejemplo, sobre algunos personajes de la familia, ¿no? Bueno, el niño tenía estas características, pero no solamente características físicas, era muy revoltoso, entonces después le costó seguir estudiando en la universidad, y bueno, terminó siendo un buscavidas, ¿no? Empiezan a aparecer esas narraciones que no están en la foto en sí mismo, sino que la foto es lo que me permite al narrador, no digo, me pongo yo en primera persona, pero digo, en realidad le permite al narrador poner en palabras esos mitos que tienen todas las familias, y que tienen, por supuesto, todos los personajes que habitan las familias. Cuando uno está como en esta situación de escucha de esos mitos narrados, está bueno estar atento, por supuesto, pero repreguntar, que tal vez no sea en el momento de la narración, ¿no? Como para no perder el hilo, no hacer perder ese hilo que a veces se enriquece también como en los detalles. Tal vez puede ser después, tal vez puede ser como en una segunda o una tercera entrevista, pero preguntar sobre esos mitos, ¿no? Digo, bueno, este mito sobre este personaje, ¿quién lo recuperó? ¿Quién se lo contó a la persona que ahora lo está contando? ¿Fue testigo en primera persona de este mito? ¿Se lo contaron sus abuelos, sus tíos? Bueno, y ahí se empiezan como a construir algunas redes de significado interesantes que abordan, tal vez, en algunos momentos, y retomo que mucho de esta conversación que estamos teniendo deviene del análisis o de la estructura de la fotografía terapéutica, lo que nos permite es pensar el presente de esos miembros de la familia, el presente de esa familia, sus relaciones vinculares hacia dentro de la familia y hacia afuera de la familia, que a veces encontramos algunas respuestas o algunas pistas en esos mitos que se narran y que son, por supuesto, narrados oralmente, pero que nuevamente se sustentan materialmente en las fotografías de los árboles. Entonces, hablamos de estos observables, los primeros dos son observables fehacientemente en las imágenes, en un análisis, si se quiere, más, como les decía, etnográfico, pero el mito, esos mitos narrados, es a partir de la entrevista, a partir de ese trabajo entre escuchar y mirar y escuchar, ¿no? Bueno, ahí hay algo muy rico, que es lo que encontramos en la dimensión de lo que el álbum nos muestra, pero que está invisible a los ojos. Dígame si hay algo que quieren preguntarme, por favor, que a veces está medio como difícil. ¿Nos puede repetir el nombre de la película? Sí, Rafael, se llama La cámara oscura, de María Victoria Menis.
Mira, ahí te dejo la imagen. Acá abajo está. La cámara oscura. María Victoria Menis, es de 2008. Y la pueden encontrar en YouTube, casi seguro. La cámara oscura es la película... Ah, perdón, está bien respondido. Rafael. Gracias, Elena, por tomarte el tiempo. Bien. ¿Qué pasa con otro de los observables que son las fotografías ausentes? O sea, las fotografías que no están en ese álbum. Bien. Y acá, muchas veces, se relacionan con estos mitos que les decía al principio, estos mitos narrados oralmente, y a veces no necesariamente. ¿Qué puedo observar en estas fotos que no están? Por supuesto que si no están no las puedo observar, ¿no? Pero pensemos el álbum como un signo completo, como un elemento completo a analizar, no una foto en particular. Aquellas fotos que no están, que puede ser de miembros que en un momento están siendo fotografiados en el álbum, están siendo representados y de golpe dejan de aparecer. Ahí aparecen esas fotografías ausentes. Que puede ser por fallecimiento, pero puede ser no por fallecimiento, sino, por ejemplo, haya habido una pelea de índole familiar, bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? O puede ser que esa persona haya querido dejar de tomarse fotos, o se haya distanciado, bueno. Eso es interesante cuando hace como una mirada más cronológica de los eventos familiares. Lo que le sigue es esto, lo que está ausente también relata sobre la familia y sus miembros, ¿no? Bueno, si hay ciertos eventos sociales que no aparecen en esa familia, es interesante preguntarse por qué no aparecen en esta familia, ¿no? Digo, siempre la pregunta del por qué es un punto para poder seguir indagando en nuestra investigación. Yo digo investigación, pero no necesariamente porque es una investigación académica, puede ser una investigación propia para conocer un poquito más sobre mi familia, o simplemente porque sí puede ser una investigación más del tipo etnográfica. Bien, miren que lo que bueno es lo que dice Paula. Hay fotografías también cortadas de un lado o de una persona. Bien, esos son también fotografías ausentes. Hay una modificación del registro. Por algún motivo eso está recortado. Entonces, pensar, preguntar, analizar, en qué momento esa persona que venía estando presente de golpe desapareció y está recortada. Si todo el álbum hay una ausencia de esta persona o un tipo de recorte, ¿quién fue? ¿Por qué se lo recortó? ¿Quién se tomó el trabajo de recortarlo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo recortó? Pero de todas maneras dejó al resto de los integrantes de la foto en el álbum. Bueno, ahí empiezan a aparecer algunas preguntas que son interesantes para seguir abordando en la historia de ese álbum familiar. Pero bueno, eso que nos dice Paula es fundamental, ¿no? Digo, no sucede en todos los álbumes, es una práctica común, pero bueno, no se lo ve habitualmente, generalmente era más común sacar la foto, pero son algunos de estos ejemplos de ausencia en las fotografías. ¿Sí? Puede ser que haya desaparecido del álbum, que hayan salido todas sus fotos, que haya sido recortado de las fotos, o que en algún momento deje de aparecer en el álbum. Bueno, estas son algunas de las posibilidades. O directamente eventos que no son, no sé, hicimos un viaje a tal lugar y nadie tomó fotos. Pero somos una familia que toma fotos en todos los viajes. Ok, ¿qué pasó en este viaje que no se tomaron fotos? No necesariamente porque haya sido algo negativo, ¿eh? Se me rompió la cámara. No sé, la pasamos tan bien que nos olvidamos de tomar fotos. Decidimos, en lugar de hacer fotos, hacer video. No sé, digo, son múltiples las respuestas. Lo interesante es hacerse la pregunta. ¿Bien? Y ahora vamos a fotografía de bodas. Y acá en la fotografía de bodas tenemos varios observables. ¿Eh? Primero, que es el inicio de una familia. Eh,
Fer, acá me dice Laura que me ve pero no me escucha, ¿puede ser? No sé si ustedes me están viendo bien. Te veo bien Por y ahí te se me escucho dice. perfecto. Gracias, Fer. Bueno, no sé, Laura, si le querés Ahora me escribir a comunico con ella. Fernando. Ahora Dale, me gracias. comunico con ella. Buenísimo, gracias. Bien, entonces acá tenemos estos observables. La fotografía de bodas es el inicio de una familia, y muchas veces este inicio de la familia queda registrado en esta foto, por supuesto, pero es el punto cero de, del álbum de familia. Es una foto de ritual, ¿sí? Lo que se llama de ritual o de tránsito. Es decir, hay algunos eventos sociales que están muy asociados a veces a lo religioso, que son eventos de tránsito. O sea, veníamos en una situación, no sé, un hombre y una mujer solteros que se unen para comenzar una nueva familia. Bueno, eso es un ritual de tránsito. También lo vemos en el bautismo, también lo vemos en el bar mitzvah, también lo vemos, se puede ver en otro tipo de eventos que no sean religiosos, fotos de egresados, fotos de fotos de bodas, déjame ver, ayúdenme ustedes, a ver, un rito de pasaje que ustedes conozcan. La fotografía de 15, ¿sí? Hoy en día es más como una tradición más comercial, entre comillas, se van a disculpar, pero antes sí, la fotografía, la fiesta de 15 tenía que ver con una presentación en sociedad de esa niña que se ha vuelto mujer, ¿no? Bueno, entonces ahí esas fotografías también era un rito de pasaje. Esperen que acá Eduardo me está escribiendo algo. Creo que esto sucede en las películas de Te doy mis ojos, la ausencia del padre maltratador hace un acercamiento hacia una foto de familia, donde solo aparece la madre con el hijo. No se sabe quién tomó la foto, si el propio padre u otro miembro de la familia. Bien, buenísimo. No conozco esa peli, si querés darnos algún detalle más, algún director o el origen de la película, así la busco, pero está bueno este comentario que nos hace acá Eduardo, ¿no? ¿No? La ausencia de alguien tiene que ver con una decisión, ¿no? En este caso, bueno, la madre se va con el hijo o se separan, bueno, no sé la peli, no la vi, pero hay un resguardo de su propia integridad física y de su hijo, entonces deja de aparecer esta figura del maltratador, como nos cuenta Eduardo, y se ve como, bueno, esa distancia. Buenísimo. Bien, después aparece un tercer observable, que son los trajes de la novia. No todos los trajes son blancos, vamos a ver que hay algunos que también son negros, y a qué se debe. Elementos simbólicos, flores, el traje en sí mismo, bueno, los anillos, los zapatos, bueno, hay varios tipos de elementos que hablan sobre esa boda, o sobre esos novios. La mirada entre los novios es súper interesante, esto ahora lo vamos a ver todo con imágenes. La pose de los cuerpos, la rigidez y estereotipo de los modos, las familias expandidas, estoy hablando cuando es una segunda nupcia, entonces cada integrante del matrimonio trae sus propios hijos, pero también, además de las familias ensambladas, también se puede pensar en familias que se expanden porque se unen dos familias, ¿no? Al unirse dos personas en matrimonio, muchas veces, no siempre, se amplía esa familia en relación a los integrantes que se empiezan como a relacionar, ¿no? Los suegros, los consuegros, los cuñados, etc. Y la expresión corporal, que vamos a ver que está bastante relacionada con la pose de los cuerpos. Hago un parate acá que Elena nos dice, una alumna de mi taller está escribiendo la historia de sus padres y tiene una foto del casamiento con la novia, toda la familia de la novia, pero no está el novio porque se casaron por poder. Ella en Italia y él en Argentina. Cosas de época de inmigrantes, totalmente. Está muy bueno eso. Está bueno esa foto para, bueno, la están recuperando en tu taller, así que genial. Y Eduardo me dice que la peli es Isiar Boyain. No la conozco, la voy a buscar después, Eduardo. Gracias por el dato. Bien.
algunos observan, ¿no? Acá tenemos 3 fotos de bodas. No nos va a dar el tiempo para ver como todos, pero está bueno que podamos ir identificando. Relaciones asimétricas, ¿sí? El hombre sentado, la mujer de pie. Cosa que después lo vamos a ver que se repite en la foto con toda la familia. El vestido de la novia y los elementos, ¿no? En este caso las 3 novias están de blanco. La novia de la derecha es un vestido mucho más sencillo. Ahí tal vez estamos hablando de algo que tiene que ver con el poder adquisitivo de comprarse un vestido de novia, con estas características, o también puede ser que sean las segundas nupcias, que sea solamente el civil, o sea, la parte civil de la boda, y no la parte religiosa, y a veces también tiene que ver solamente con una cuestión de ideología, ¿no? Digo, bueno, no querer utilizar este tipo de vestimenta. Por supuesto que esto nosotros no lo podemos saber solamente mirando las imágenes, son algunos de los indicios que podemos observar. Acá lo interesante siempre es la entrevista con el propietario de ese álbum de fotos. Miren las miradas, ¿no? En esta foto de la izquierda. Él mira hacia un lado, ella mira en la dirección opuesta. Él tiene, lo voy a poner un poquito más grande. Él tiene el ramo de la novia, pero sin mucha gracia, ¿no? Como ahí medio que se le cae de la mano. Se abrazan, pero medio como a la distancia. Ella tiene también algún otro elemento en la mano, que puede ser tal vez la libreta de matrimonio, no lo sé, ¿eh? No tengo información específica sobre esta imagen, pero digo, sabemos que hay otro elemento que está bueno para poder seguir pensando. La flor en el ojal del novio, en esta imagen. También, ¿qué elementos tiene en la mano? ¿Por qué el novio mira hacia el frente, mira al fotógrafo, y la novia mira hacia afuera? Esto tiene que ver con esto que decíamos de este estereotipo de las poses, de las miradas, de los cuerpos. Miren qué diferente esta, es la tercera, que ahí está un poquito más grande, en relación a las otras dos. El novio está detrás, los dos miran hacia afuera del campo, o sea, no miran al fotógrafo, sino que están mirando detrás, ¿no? Pero en la misma dirección. Él está detrás como sosteniendo, de una manera, ¿no? Como dando protección a la figura, a la figura femenina. No sé si llegan a ver, pero no la está abrazando, hay una mano acá. Bueno, el tipo de ramo de la novia, los guantes del novio en la mano, el traje del novio, es un traje a rayas, es más formal, pero menos ceremonial, para el estereotipo de la fotografía de bodas. ¿Sí? Y por supuesto, esto es una foto mucho más moderna que las anteriores, ¿no? Acá estamos hablando fácilmente, mostrando los años 30, 40, y en los anteriores estamos hablando de finales de siglo. Novias negras, ¿sí? De vestido negro. En este caso, si alguien encuentra en sus álbumes o en alguna foto de algún otro álbum, esto tenía que ver muchas veces con dos condiciones. Y sobre todo se utilizaba mucho en España, ¿no? En otros países también, pero había una fuerte decisión de este tipo de vestimentas en el casamiento en las mujeres españolas. Un caso puede ser porque la novia estuviese de luto. Se haya muerto un familiar cercano de la novia, puede ser el padre, alguno de los hermanos, o alguien importante en la familia. Entonces las novias vestían de luto aún en el momento de su boda.
Y en algunos casos también está documentado que puede ser, perdón, que se utilizaba cuando la novia ya había pasado cierta edad, ¿no? Digo, en estos tiempos se pensaba que una mujer debía desposarse muy cercano de sus 20, ¿no? No antes de los, no después de los 30, no, y en algunos casos no después de los 25 años. Cuando ya pasaban, o también había enviudado en sus primeras nupcias y se volvía a casar, se vestía de negro, ¿sí? Esto era como un elemento bastante notorio. La diferencia, y acá esto es tema para el próximo encuentro, que tiene que ver más con la relación de género, es que la novia tenía que vestirse de negro, pero los varones, o los novios, solamente utilizaban una franja negra en sus brazos, un brazalete negro de tela, que lo utilizaban para marcar que estaban de luto, pero se podían vestir comúnmente. Entonces, ahí es interesante que muchas veces, ahí te leo, Paula, es interesante que muchas veces esa diferencia en los modos en que debían vestirse las mujeres se diferenciaban de cómo debían vestirse los varones. Por supuesto, los varones tenían mucha más libertad en esas decisiones que las mujeres. Paula, en el caso de Perú hubo una temporada que hubieron novias con vestido negro debido a la posguerra con Chile en el siglo XIX. Mirá qué buen dato ese, Paula, no lo tenía, porque es un dato bien de nuestra región. Te lo agradezco y voy a tomar nota. Pero miren qué interesante, muchas novias se vestían de negro debido a la posguerra con Chile. Claro, y seguramente en esa posguerra, de alguna manera, Perú estuvo de luto, y en ese luto se manifestaba en todas las ceremonias. Y que inclusive, voy a investigarlo, no lo sé, Paula, si no, ayúdame vos, tal vez hasta era una ordenanza de gobierno, ¿no? Digo, que todas las celebraciones se diesen con este tipo de vestimenta en relación a esta posguerra que nos comentaba con Chile. Pero miren cómo ahí empiezan a aparecer esos datos. Las mujeres en Perú no tenían mucha libertad, totalmente. Ni en Perú ni en muchas partes del mundo, no solamente en Perú. Bien, y ya nos empezamos a acercar, ya siglo XX, fotos ya que no son de estudio, son fotos más, son fotos armadas, ¿no? Digo, no quiero dejar de decir eso, son fotos armadas, pero no en estudio, eran como más descontracturadas, en algunos lugares tal vez lugares que eran especiales para la pareja, o simplemente por una cuestión estética, ¿no? Pero había un corrimiento de la fotografía de estudio. Los novios, miren, en este caso ya se abrazan, hay algo de lo vincular que tiene que ver con tocarse las manos, se miran, miren qué diferente esto a las fotos que veíamos donde cada uno miraba a un punto distinto. Acá se miran, sonríen, tal vez estas son una de las fotos que nos comentaba la compañera anteriormente, de sus abuelos sonriendo. Bueno. Acá tenemos otra, ¿no? Como el fotógrafo está medio invisible, es testigo, pero no es una foto armada, aunque sabemos que está armada. Los vestidos de novia también mucho más relajados. Algunos cambios, ¿no? De época. Es interesante. Es muy interesante observar que este tipo de fotos apelan mucho al tipo de familia a conformar o el mensaje de cierto optimismo de lo que les depararía el futuro, dice Eduardo. Recordemos que algunos matrimonios eran arreglados por los propios familiares. Sí, Eduardo, totalmente. Y esta realidad, lamentablemente, sigue sucediendo, ¿no? Digo, en algunos países, tanto de nuestra región, Latinoamérica, pero también en otros países como el África, en la India, bueno, en Europa también, ¿no? Pero sigue habiendo matrimonios arreglados por cuestiones de apellido, por cuestiones de asociaciones comerciales entre las familias,
siguen estando arreglados, entonces esto también es muy posible que se vea en el tipo de imágenes de boda. Muy bien. Bien. La niñez fotografiada, ¿no? Otra de las cosas que veíamos, de las cuestiones que se fotografiaban y que se veían en los álbumes entre el siglo XIX y el siglo XXI, es la representación del niño como fruto de ese matrimonio. O sea, la concepción, mejor dicho, el matrimonio se concebía para concebir niños, ¿no? Era como un poco esa la relación. Y por otro lado, el niño era la búsqueda de la pareja. Entonces, si bien esto parece muy, el límite es muy finito, en el primer punto, el niño como fruto del matrimonio tiene que ver con que se casaban para tener hijos, para continuar con el linaje, con la familia, inclusive para tener más manos de obra en el trabajo de la familia. Eso más próximo al siglo XIX, ¿sí? Principios del siglo XX. Pero por otro lado, más hacia mediados del siglo XX, a principios del siglo XXI, pensamos el niño como búsqueda de la pareja. Es decir, el niño era el objetivo de esta pareja, no del matrimonio, sino de la pareja. ¿Sí? Ahí está como esa diferencia. Aquí hay algunas representaciones de principios de siglo sobre bebés. ¿Sí? En algún almohadoncito, desnudos, algunos vestidos. En algunos casos hasta se hacía fotos, y se ven en los álbumes, de niños que nacen y fallecen al poquito tiempo. Entonces, para tener un recuerdo de este bebé, se los ponía así como durmiendo, que es la foto del centro. Se los ponía durmiendo, pero bueno, estaban muertos. Algunos de estos bebitos, me río porque es bastante tenebroso, ¿no? No sé si lo llegan a ver, se ve más en la foto de la izquierda, de la derecha, perdón. ¿Ven que hay una persona? Que hay una forma, bueno, esta era una persona que estaba sosteniendo a los bebés de atrás, porque eran bebés, digo, no sabían sentarse, eran muy chiquitos, entonces hay como un fantasma, lo ven acá en la cabeza, que se trataba de disimular entre el cortinado, muy mal disimulado, y sostenía a los bebés para la foto. En el caso de la izquierda, a veces se le ponía como, no sé si ya distingue que es como una sillita, pero está como medio encorsetado, con algunos elementos para que no se caiga, para que se sostenga sentado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa siglo XXI? ¿No? Los famosos newborn, creo que se llaman newborn, ¿no? El bebito de muy poquitas semanas, se lo pone, mira, estas son fotografías de ahora, son actuales. Así como en un Moisés, con la hora del nacimiento, la fecha, durmiendo, en un nidito. Es decir, hay una representación que va variando de estas infancias, de las infancias, pero en función de esto que veíamos al principio. Digo, ¿ese niño es el objeto del matrimonio o es el objeto esperable y exigido por la sociedad de ese matrimonio? ¿O es la meta de ese matrimonio, ¿no? Digo, es como el deseable de esa pareja.
Bueno, y ahí, en esos modos de representación, también se pueden empezar a observar en las fotos, en el tipo de registro que se hace. Y por último, ya para ir terminando, hay algo que está bueno para pensar, que es que el álbum de familia es, en cierta manera, un producto de consumo social. Si bien, todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero digo, muchas personas tienen álbum de familias, esos álbumes de familias responden, o esos estereotipos que veníamos conversando, esos modos de relacionarse, esas formas de ser fotografiado, bueno, se retroalimenta no solamente de otros álbumes de familia, ¿no? Digo, porque decíamos, el álbum de familia es algo que tiene que ver con el mundo privado de cada familia. Sino que hay un modo de la representación que se alimenta, que se observa, que se toma de otros productos de la comunicación, por supuesto, y del consumo social de las imágenes, ¿no? Y en este caso en particular, yo quiero hacer una referencia entre imágenes e imágenes, ¿no? Entonces tenemos la televisión y el cine como grandes productoras del consumo de masas de la familia o del estereotipo de familia, y los álbumes de familia. Entonces, por un lado tenemos que son, tanto la televisión como el cine, son agentes que socializan valores, creencias y roles estereotipados, esto está bueno pensarlo, pero que no muestran aquello que es lo antisocial o lo tabú. Y es interesante ver cómo el álbum toma algo de estos elementos, que los vemos en la televisión o el cine, y anteriormente en la televisión y el cine también se veían revistas, pero como a la vez la televisión y el cine se retroalimenta de algunos valores que empiezan a aparecer también en las familias. Estas son capturas de las imágenes de difusión de estos programas, ¿no? Algunos tal vez los conozcan, algunos no tanto. La foto de la izquierda son los Monsters de 1964. Nuevamente miren el varón en el centro, el niño en brazos, la madre de un costado. Este personaje era el abuelo, ¿no? Como un poco más atrás, y la hija también, más cercana a la figura paterna. Perdidos en el espacio, del 65, ¿no? Digo, ahí, muy cerquitas en las fechas. También. Esta es una familia, y se reúnen, ¿no? Digo, como el hombre protector que reúne, que toma, y acá hay otra familia, también tiene esos lazos que aparecen. Bueno, y aparecen estos dos elementos, que no vienen al tema, eran los personajes antagónicos de la serie. La familia Ingalls, ¿no? La típica. Lo interesante es que hasta el día de hoy se siguen haciendo repeticiones de los capítulos en la televisión, porque es un modelo de familia que sigue operando, sigue teniendo mucha presencia en las familias, bueno, en este caso en la Argentina, pero digo, calculo que en otras partes del mundo también. En el nivel nacional, los Campanelli del 69, una representación muy interesante de la familia de inmigrantes argentinos, donde los abuelos eran inmigrantes italianos, con mucho estereotipo de cómo era el italiano, los gritos, las órdenes, bueno, ahí es interesante cómo se empiezan a ver, cómo la televisión empieza a tomar algo de las costumbres de los inmigrantes en Argentina, pero estereotipadas, en ese sentido, ¿no? Nunca con una reflexión mediante.
siempre contentos, siempre cantando, eran muchos, ¿no? La famosa mesa de los domingos, una mesa con muchos comensales, porque todos se reunían los domingos, y se gritaban y discutían, y estaban de acuerdo, y cantaban. Bueno, Los Campanelli para la cultura argentina es una serie con mucho para analizar también, porque duró muchos años, y tuvo no solamente presentaciones en televisión, sino también presentaciones en teatro, películas. Más cercano a nuestros tiempos, Los Simpson, una representación de la familia disfuncional, que si bien sigue siendo una familia heteronormativa, una mamá, un papá, 3 hijos y la mascota en una casa, empiezan a traer a la discusión, si bien es una mirada norteamericana, por supuesto, pero empiezan a traer algunas cuestiones que tienen que ver con los vínculos dentro de una familia, los vínculos que no son los típicamente esperables para una familia, las nuevas generaciones, ¿no? La de los niños, que empiezan a tener una presencia de demanda mucho más importante y protagónica en las decisiones familiares. Y por supuesto lo interesante de esta serie es cómo el contexto nacional y en algunos episodios internacional empiezan a operar y empiezan a tener relevancia en las decisiones sociales, ideológicas, políticas, económicas de la familia. Bueno, cómo esto se empieza como a representar y a repercutir. Dos series que hablan de la diversidad, específicamente en Estados Unidos. The New Normal, de 2012, donde son 2 papás, una pareja, acá se ve, que deciden tener una niña por vientre subrogado. Esta sería como la protagonista que tiene o que va a esperar ese bebé. Bueno, y después otros personajes que hacen a la serie. Modern Family, una serie que tuvo 11 temporadas, si no recuerdo mal. También, en este caso es una familia ensamblada, con diferentes características, pero también se puede pensar como una familia ensamblada, una familia que muestra un nivel más interesante desde la diversidad, aunque bueno, tiene algunas críticas que serían interesantes para conversar en otro momento, pero bueno, como de alguna manera la televisión empieza a representar lo que está sucediendo en los márgenes. En Argentina, los Roldán, también una familia ensamblada, una familia de trabajadores, de gente de mucho trabajo, y empieza a aparecer, y aparece el primer personaje trans, una mujer trans, que en este caso es la actriz, se me fue la cabeza, disculpen, me aparece el apellido, pero no el nombre. Bueno, aparece Florencia de la B, gracias Florencia, Florencia de la B. Bien, aparece acá como el primer personaje trans protagónico, o bastante protagónico, en una serie nacional. Y Pequeña Victoria, que está desde el 2019, hace poco, este año creo que salió la segunda temporada, y lo interesante es una mirada desde una mirada mucho más feminista, una cuestión de género súper interesante, ¿no? La presencia, las decisiones y la manera en que una mujer decide tener hijos sin la presencia de un varón necesariamente, y cómo se empiezan a consolidar otros tipos de familia que tienen que ver con lo vincular, que tienen que ver con los afectos y no con los mandatos, ¿no? Para quienes no conocen, hay 4 mamás, de alguna manera, una mamá que subruga un vientre y da el óvulo, una mamá que aporta el útero, donde se va gestando el bebé, una mamá que es un personaje trans, es una mujer trans, que es la que aportó el espermatozoide para la concepción, y una tercera mamá, una cuarta mamá, que es muy lindo este personaje, porque es como la que tiene más experiencia y viene a
a ser la que unifica todas estas miradas tan distintas en relación al cuidado de la bebé que está por nacer, que se llama Victoria. Te las recomiendo, está buena como para pensar también otros modos de hacer familia. Acá les dejo un poco el marco teórico en el que se basa la clase, técnicas de la fotografía, de la fototerapia, de Judy Weiser, la fotobiografía, de Fina Sanz, álbum de familia, que es el texto que les comenté, de Silva, y la imagen de la familia en la pintura y la fotografía, de Camero Gómez. El material lo pueden ir encontrando en internet, me parece que si les interesa la temática, pueden seguir profundizando y enriqueciendo en relación a esto, que hay mucho para seguir recorriendo y trabajando, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. No, Grace, gracias a vos por el tiempo. Mónica, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias, Elena. Qué lindo que te haya gustado. Les puedo dejar acá mi mail si quieren. Ahí les pongo, Fer. Les pongo acá mi mail. Quieren... si tienen alguna duda, algún comentario, necesitan algo en particular, me pueden contactar por ahí. ¿Sí? Gracias, Verónica. Bueno, Paula, me alegro mucho que les haya gustado. Es lindo encontrar gente que encuentra en estos espacios también otros modos de aprender, de tener nuevos vínculos también con la universidad. En ese sentido, el OpenDC me parece que está buenísimo porque abre la comunidad estos espacios y nos enriquece la mirada con todos. El lunes que viene, en el mismo horario, está lo que sería como la segunda parte. En realidad no son dos partes, no están relacionadas directamente, pero bueno, es como una profundización sobre el álbum de familia, específicamente hablando sobre la presencia de la mujer y la perspectiva de género en los álbumes de familia, y un análisis sobre estas temáticas bueno, en los álbumes más clásicos y en los más contemporáneos. Así que quienes estén interesadas, será un gusto volver a verlas. Y bueno, me despido entonces hasta el lunes que viene, o hasta cuando ustedes quieran. Ahí tienen mi mail, me escriben cuando gusten. ¿Sí? Les dejo un abrazo muy grande y que tengan un lindo lunes y una linda semana. Gracias.